Hola, me he venido aquí a Peluquería Canina Damas para presentaros a dos amigas que os van a explicar todo sobre los cepillos. Y os presento Lorena Adela. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal Susana Guillén? Muy bien. Perfecto, pues aquí os dejo que vosotras deis vuestra opinión. Bueno, estos son un tipo de cepillos de mantequilla que se utilizan para el manto largo y rizado, como caniche en manto rizado o bichón frisé, bichón habanero, y el manto liso serían el maltés, Yorkshire y demás. Las Apso, afgano. Sí, señora. Vale, la diferencia, aparte del tamaño, es la... Ayúdame. ¿Dureza? La dureza, sí. Esto es más dura y esto, como veis, las púas son como más flexibles. Sí, se meten para adentro. Sí, eso es. Yo ahora estoy utilizando este para los tops de los caniches, para Expo. Sí, es como doble. Es como doble y es como de plástico y va muy bien. Lo estamos probando en otros mantos, a ver qué tal va, o sea que no os podemos decir mucho. Pero para caniches Para sí. caniches va súper bien. Sí. Y esto de aquí yo utilizaría el largo, este más profundo que da más resistencia. Lo hemos utilizado también en top de caniche. Sí. Para estirarlo. Como que necesitas para pelo rizado que te dé un poquito de resistencia. Mejor que sea más duro. Porque si no este se hunde y no te peina nada. ¿Sí qué? Se hunde. Sí. ¡Vamos ya! ¿Me estás gritando? ¡A mí, tú a mí! Vale. Ya. No puedo. Bueno, ahora vamos a pasar a la zona del stripping. Como veis, no hay nada aquí. Venga, vamos a completar el hueco. Vale, elige una mano. Esta. Pues no hay nada. Ah, miércoles. Pero aquí Ah, tengo cosas. muy bien, cuchillas de stripping. Muy bien, tenemos dos tipos. Bueno, hay un montón de cuchillas, ¿vale? Pero fundamentalmente dos. Esta es la tradicional, que llamaríamos como cuchillas inglesas, y estas son más modernas, cuchillas japonesas. Podéis ver la diferencia en la curva del metal, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Estas cuchillas japonesas, que son modernas, lo que hacen es facilitar el arrancado. Son como un poquito más ergonómicas que las antiguas. ¿Qué ocurre también? Tener cuidado que si sois nuevos en el stripping, con estas cuchillas podéis romper más que arrancar, ¿vale? Fijaros mucho en vuestra postura en el arrancado. Muy bien. Diferentes cuchillas. Propiedades principales. El peine que tenéis en el frontal de la cuchilla, si os fijáis, tienen diferente profundidad para más a menos cantidad de pelo y de subpelo. Lo que hace es secar el pelo. Nos seca el manto y entonces nos ayuda a que podamos extraerlo de mejor manera. No lo tenéis que utilizar siempre. Si un perro ya tiene un manto pues correcto para arrancarlo, pues bien. Pero si veis que os cuesta un poco, es una buena herramienta tenerla siempre en la pelo. ¿Qué más? Tírame cosas. ¡Oh, vaya! Un dedal para hacer el momento del plucking, de coger el pelito y extraerlo, ¿vale? Es una ayuda. También los podemos utilizar solos, arrancando el pelo directamente solo con las manos, sin cuchilla. ¿Y esto para qué sirve? A mí es lo que más me gusta. Mi herramienta favorita también. Sí. Es muy versátil. La piedra pómez y lo más natural. Si queréis un acabado muy natural y tenéis un perrito que no esté excesivamente pasado de pelo, que es para un mantenimiento, pues os va a dar un resultado precioso. La piedra, al tener todas esas porosidades naturales, se va a quedar también con la lanilla que sobra y nos va a ayudar a agarrar bien ese pelo y a poderlo sacar. ¿Y esto? Esto ¿Para es qué es? el colofón final. Cuando tienes a tu perro de stripping acabado, nunca utilices una carda o un peine. Para colocar ese pelo tan bonito, un cepillo de cerdas naturales. Va a colocar el pelo en su sitio y lo va a dejar pegadito a la piel como nosotros queremos. Ok, Ya lo aprobado. tenemos todo. Muy bien. Bueno, ahora tenemos este espacio vacío. Vamos a ver. Me toca. Me toca. Te toca. Nuestras amigas las cardas. Toma, Lorena. Aquí también hay un montón de cardas. Sí, pero estas luego. Vale. Explícanos estas. Bien, estas son cardas que son flexibles, si veis. Son muy flexibles. anatómicas para cepillar partes del cuerpo de los perritos que sean diferentes. Los tamaños, este para perro grande, este para perro pequeño. Y, como veis,
tienen dos partes. Una es más dura, por si vemos que tiene algún nudito, y esta es como más blandita. Fijaros en el fondo de la carda, si la tenéis en casa, normalmente el fondo negro es el duro. El duro y el lado gris, blanco es paz. paz. Pañuelo blanco, paz, socorrito. No me cepilles más con Tregua. la parte dura, sin tregua. Vale, nosotras lo que solemos hacer es tener estos dos cepillos, con el grande cepillamos pues cuerpo, el a lo cuerpo, mejor lo que también. sea, y luego, pues este por ejemplo, pues imaginaros, tenemos que cepillar un sobaco de un perro, ¡Ay! entra, ¿Qué me avisa? Pero se puede utilizar para eso. Pero tener cuidado que pinchan. Suavecito. ay Es Diosito, cómodo, vale, sí. es cómodo, es más cómodo para... Vamos a poner otra, que es otra carda. A ver, esta, más tradicional. Esta es como esta, es blandita, es también de dureza Media, ¿no? media, muy suave, pero este tiene el mango tradicional. Fijaros, Claro, no es ¿vale? flexible. No es flexible. Hay que tener un poquito de cuidado porque si con esta te he desollado el sobaco. A ver, vamos a vamos a ver. A ver, esta no, perfecto. Muy bien, más cardas. A ver, estas son como muy modernas. Sí. Ahora se ven en todos sitios. Vale. Vamos a ver porque hay tres variedades principales. Hay varias, pero vamos a enseñaros tres básicas. Vale, fijaros en el tamaño de las púas. Muy profundas. Vale, esta sería de una dureza media y es para perros que tienen el manto largo. Estamos in love con esta carda. Sí. No podemos vivir sin ella. Esta carda es la más dura que tenemos aquí y es una especial para nudos. Están las púas como muy juntas para que cuando notemos un nudo pueda meterse dentro de lo que es el nudo y tirando deshacerlo. poco a poco, ir deshaciéndola, no a tirones. Venga. Nos tocan los deslanadores. Sí. Solamente tenemos 3. Yes. Este para luego. Vale, venga. Este es el King Coat, el rey de los mantos. Es el tradicional de toda la vida. Esto es un deslanador. Importante. Cosas importantes de saber de los deslanadores. Aquí dentro hay una cuchilla. Dentro de toda esta curva, todas estas púas están afiladas y son cuchillas pequeñitas. ¿Vale? Entonces eso lo que ayuda es a sacar el subpelo y la lana. Y a cortarte con facilidad. Y al perro también. Así que Y al mucho perro cuidado también. con utilizar estas herramientas. Suelen ser de uso profesional. Nosotros Sí. recomendamos que sean de uso profesional. Si tenéis un perro nórdico o con mucha muda o tipo pastor alemán, Sí. golden, que hacen muda en las zonas del culete y demás, ¿nos puede ir bien? Un Spitz. ¿Nos puede ir bien? Sí, pero usarlas con precaución. Coat y luego tenéis este sería más profesional y este sería un uso más casero. Esto lo hay en todos lados. Sí, es doble. Lo que tiene es que nos han puesto por un lado que tiene más púas y por el otro tiene menos, están más separadas. ¿Y ese tiene cuchillas? Claro, todos los coats tienen cuchillas. Cuidado. Todos los coats tienen cuchillas. Cuidado. ¿Para qué usamos la parte más fina y la más ancha? Lo mismo que casi todas las herramientas, como los peines, que hemos explicado en otro vídeo que tenéis de los peines. La parte ancha, mucha lana, mucha cantidad de pelo. Vamos a ir poco a poco para abrirlo. Que ya tenemos esta gran parte de lana fuera y queremos hilar más fino. La pequeña, fina. sí. Exacto. Ahora vamos a por esta, que es un poco tema de discordia. Sí, bueno, este lo tengo así escondido. Le voy a dar la vuelta. El problema que hay en esto es muy rápido para sacar la lana, pero si abusas puedes desollar al perro. Se queda rojo, con marcas, como si se hubiera peleado con un tigre. gato. Y además que deslana absolutamente todo, es que es abrasivo. Sí. Lo saca, se clava, pincha. Sí, además siempre tendemos a... Porque vemos que saca pelo. Claro, entonces y te decimos, vienes bueno, arriba. voy a... Sí. Sí, eso es. Y al final, pelo rojo, arañado, y veterinario, infección, Sí. etc. A ver, que la herramienta la tenemos para usarla, está claro. Pero quizás es de las más peligrosas que se pueden utilizar sin conocimiento profesional. Esto profesional solamente. Si queréis tenerlo en casa, porque tenéis un perro que creéis que lo podéis utilizar, informaros. Donde vayáis a comprarlo, tener el consejo de una profesional para estar seguros
del uso de esta herramienta. Si no, mejor... Para estar en casa, mejor, muchísimo mejor, más seguro. Sí, aunque tenga cuchillas y corte también. Sí, porque como al estar más ancho siempre va a tener un tope. Y esta parte de fuera no corta, solo corta la interna. Ya es muy difícil que entre ahí dentro. ¿Te has cortado? Ya, pero con otra cosa. Ah, vale. Por aquí, esta parte de aquí no corta. Entonces está protegida la cuchilla dentro. Así que esta es mucho mejor para el uso doméstico. Esta no, es así. Sí. ¿Qué vamos a explicar ahora? Cortanudos. Vale. Estas herramientas que las carga el diablo. Sí. No nos gusta para el uso en casa. Que hay que tener mucho cuidado porque todo este filo de aquí es una cuchilla que corta. Así que, bueno, esto es para uso profesional. No lo uséis en casa. Lo vamos a dejar aquí. Tenéis varios modelos. Tenéis este que es así más alargado o este en curva, ¿vale? Este no corta por aquí fuera, solo corta por dentro. Pero nada, herramientas para nudos extremos en la peluquería. Se pueden provocar muchos accidentes para el perro y para nosotros mismos. Sí, muy fácilmente, la Muy verdad que son fácilmente. herramientas muy difíciles de utilizar. Son Luego prácticamente una tenemos navaja. que este es igual de peligroso que estos es dos. este? Yo para lo único que lo utilizo es para quitar las gomitas de las coletas de mis perros. Y os voy a enseñar cómo. ¿Necesitas ese dedo? Bueno, te lo voy a prestar. Bueno, suerte en la vida. Vale, gracias. Habrá elegido muerte, te acompaño en el sentimiento. Bueno, imaginaros que esto es una coleta, cogemos la uña del Velociraptor, la metemos y tiramos para no cortar el pelo. Si lo hacemos así, podemos cortar pelo. Solo queremos cortar la goma. Como veis, aquí tiene la cuchilla súper mega hiper peligrosa que... Fijaros lo que corta, ¿eh? Ha hecho pupita. Ujú. Ya las látigos, las problemas. Te lo dije. No pasa nada. Bueno, vamos a tirar el dedo a la basura y ya está. ¿Para qué utilizamos esto también? También para las rastas. Las profesionales lo utilizamos para abrir las rastas de los perros de aguas. Súper herramienta indispensable para los PDAE. Ahí yo estoy. Yo soy con muy esto. torpe, yo soy capaz de cortarme las venas yo sola en un minuto. Yo no lo uso. Herramientas profesionales, cuidado con ellas y siempre cuando las queráis utilizar, siempre de la mano de un profesional, chicos. Bueno, estos son cortadores de puros. Este es para el minor y Este ese es para el Rosby. Rosley. Es que no fumo, lo siento. Rosley. O si no, en una peluquería canina lo podemos utilizar. De corta uñas. Sí. Para perros grandes Y para perros y para pequeños, perros pequeños. o gatos. O gatos. Importantes. Para cerrar y para abrir, que hay gente que no sabe abrirlos. Es que tienen un tope, chicos. Para cortar las uñas, tener cuidado. Ya sabéis que los perritos dentro de la uña, igual que nosotros, tenemos dedo y podemos pasarnos. Si tenéis muy claro cómo cortar las uñas de vuestra mascota, pues Fenómeno. hacéis con un corta uñas Y y si le cortáis no, las uñas. Y si no, venís a la acudid un peluquería. profesional. Exacto.